gusto para el SEA que nos podamos encontrar hoy en este espacio. Como mencionaba el decano, pues es un tema muy importante el del vínculo profesor-estudiante. Es el propósito que tenemos hoy, reflexionar acerca del vínculo del profesor-estudiante y cómo este nos ayuda a generar un ambiente propicio para el aprendizaje. Como saben, pues estará a cargo del doctor José Ricardo Álvarez, que muchos de ustedes pues han tenido la fortuna de compartir espacios de formación con él seguramente en la universidad y por fuera de la universidad. José Ricardo es psicólogo de la Universidad Javeriana, donde también realizó sus estudios en filosofía y teología. En 1995 obtuvo el título de Doctor of Psychology in Clinical Psychology in Wright State University en Ohio y ha sido profesor de psicología clínica en la Javeriana entre 1996 y 2004, tanto en pregrado como en posgrado. En el 97 fue director del Departamento de Psicología de la Javeriana en Bogotá. Y en 1999 fue nombrado decano académico de la Facultad de Psicología, cargo que tuvo hasta el 2005. Orienta cursos, talleres y seminarios sobre temas de psicología analítica profunda, de orientación junguiana en distintas universidades e instituciones de Colombia y también en el extranjero, y especialmente en los temas de psicología analítica y crecimiento interior. Entonces, muchísimas gracias de verdad, José Ricardo, por acompañarnos. En cuanto a la dinámica, pues van a darse cuenta que José Ricardo nos va a plantear algunos temas y nos va a dar la posibilidad de hacer uso de la palabra entre su intervención. Entonces, Carolina estará pendiente de las personas que utilicen la herramienta de levantar la mano de Zoom. Entonces les pedimos el favor que en ese momento levanten la manito de Zoom y Carolina les estará dando la palabra en ese momento. Entonces, pues bienvenidos profesores y adelante José Ricardo, muchas gracias. Muy bien, una feliz tarde, un saludo muy cálido para todos ustedes, colegas de la Javeriana de Cali. Y antes de iniciar, yo quisiera tener la oportunidad de ver con quiénes de ustedes he tenido ya algún encuentro previo, porque algunos de ustedes los he conocido en talleres y en programas que ha organizado la universidad, sobre todo en temas de liderazgo. Mira, ya estoy viendo a Laura, ahí la reconocí, claro. Ahí estoy viendo a Eliana. Eliana, mucho gusto. Qué bien que haya gente aquí también de medio. ¿Quién más está por ahí que yo quisiera poder saludar? Ahí estoy viendo a Osana. Osana Q, mira, aquí están llegando la gente del medio, me alegra mucho. Liliana Tamayo también, mira, aquí están los de bienestar. Ustedes van a aparecer en varias cosas en lo que vamos a conversar hoy. Me da mucho gusto. Bueno, colegas de Javeriana de Cali en Ciencias de la Salud, quiero empezar diciendo una cosa. Siempre tuvimos la certeza de que el área nuestra no se podía hacer sino presencial. Eso nos lo dijeron. Cuando empezaron a aparecer programas, por ejemplo, de psicología a distancia, nos dijeron no, se puede psicología, pero nada que sea psicología clínica. Y nadie se podría imaginar medicina, cómo vamos a hacer, cómo vamos a estudiar medicina pues, a distancia, etcétera. Estamos ante un reto porque nosotros teníamos la certeza de que el área nuestra solo podía ser presencial. Y ahora nos toca apostarle a la no presencialidad y a la virtualidad. Entonces tenemos un reto bien interesante porque esa es una situación real que tenemos que aprender nosotros a manejar. Entonces, quiero proponer unos 4 puntos, unos 4 temas sobre la experiencia que nos reta y aquí ya me imagino ya está apareciendo la pantalla de fondo, el reto de la experiencia que tenemos, lo que está en juego en nuestra tarea y unas propuestas concretas. Y si nos alcanza el tiempo, quiero hacer algunas anotaciones finales, pero vamos a arrancar con el tema de los retos que tenemos que afrontar nosotros
Ahora, al final de que hablemos sobre estos retos, yo sí quisiera darle la palabra a ustedes porque tenemos muchas cosas que hablar y que compartir. Todos ustedes han hecho un esfuerzo tremendo, ¿sí? Todos ustedes, todos y todas, se capacitaron en un tiempo récord con la tecnología. El asunto es que estamos queriendo dar una respuesta en un momento en que las circunstancias sociales y económicas y políticas y de salubridad son mucho más difíciles que antes. Lo primero, ¿cómo hacer nuestra tarea si los ingresos de la universidad y de nosotros se han disminuido? Porque no hay eventos en la Javeriana, porque ya no hay los mismos temas en consultorías, porque no está el mismo número de matrículas y clases, porque no podemos sostener los convenios que antes teníamos. Pero no solamente tenemos una dramática disminución en ingresos, además tenemos un aumento en los gastos, en tecnología, en capacitación, en adecuaciones para la bioseguridad y estamos haciendo un esfuerzo tremendo para poder mantener la nómina y para poder mantener los contratos en lo que más se pueda con toda la comunidad educativa. Pero sí, por un lado la universidad y nosotros hemos visto afectación. Los estudiantes nuestros más todavía, ¿sí? Nuestros estudiantes para el semestre que acaba de empezar son alumnos que están con familias que ahora tienen menos ingresos. Algunos de nuestros estudiantes no están en clase porque no van a poder hacer el semestre porque tuvieron que salir a conseguir recursos, arriesgándose inclusive al contagio. Y todo esto ha disminuido sistemáticamente el tema de las matrículas en nuestras facultades. Pero encima de todo eso, miren el reto que tenemos. En el semestre anterior, nosotros arrancamos de manera presencial y luego la presencialidad se interrumpió de manera abrupta. La virtualidad vino de manera forzada y los estudiantes perdieron motivación. Y no solo ellos, nosotros también. Empezamos a sentir tanto ellos como nosotros que lo que estamos haciendo era de menor calidad. La gente se irrita, ¿sí? Se empieza a subir con la pandemia el nivel de ansiedad y empiezan además a aparecer problemas serios de salud mental. Aquí quiero citar un estudio que seguramente ustedes también conocen, porque lo acaba de sacar la Universidad Javeriana y lo publicaron ya en los medios de comunicación el 5 de agosto, la semana pasada, ya salió en El Tiempo. Es un estudio muy bueno de la Facultad de Medicina y Psiquiatría de la Javeriana Bogotá. Y miren lo que ahí empezó a aparecer, ¿sí? Los adultos jóvenes, o sea, la gente que nosotros tenemos entre 18 y 24 años, y no solamente en Colombia, sino en Sudamérica, ¿sí? El estudio se hizo en Perú, en Argentina y en Colombia, encontró 68% de diferentes niveles de depresión, o sea, eso es mucho más que la mitad. Depresión clínica, ¿cierto? Se evidenció por lo menos 70.3% de las mujeres más que los hombres con problemas de depresión diagnosticable, ¿cierto? Y más de la mitad, el 53.4% reportó diferentes niveles de ansiedad, ¿sí? La mitad de los estudiantes y los jóvenes que fueron encuestados responden que la pandemia les ha afectado sus vidas. Y el 42% cuenta que de alguna u otra manera, ¿sí? La pandemia los ha golpeado. La mitad de los jóvenes también han expresado que tienen dificultad para estudiar y el 39%, 39, casi el 40% ha dicho que no puede practicar su deporte o su práctica artística habitual y el 27% muestra que ha tenido muchos problemas para poder manejar sus relaciones de pareja. Y estoy aquí citando al doctor Carlos Gómez, el decano de medicina de la Javeriana Bogotá. Y es evidente que la pandemia ha hecho muchos impactos
la salud mental de nuestros estudiantes. Yo les dejo el estudio por si ustedes quieren seguirlo mirando y examinando, que lo que estamos diciendo aquí es 56% de los analizados tuvo una puntuación que les daba un nivel de franca enfermedad, o sea, no son casos subclínicos. Y el tema es en serio. Bueno, miren ustedes qué reto el que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer virtualidad con estudiantes deprimidos y ansiosos, aburridos y desanimados, que no pueden disfrutar su vida social, el campus hermoso de la Javeriana en Cali, que no tienen descanso y recreación como lo tenían, que no han podido tener buenos vínculos emocionales y que tienen que enfrentar además una cantidad de problemas y de tensiones familiares? Eso es si nosotros miramos a nuestros estudiantes. Ahora mirémonos a nosotros como profesores, ¿no? Para todos nosotros el tiempo de preparar clases se aumentó enormemente, pero nuestros ingresos se disminuyeron, como en el caso de la mayoría de los colombianos. No hemos podido hacer investigación, no tenemos claridad de cómo hacer las cosas y no tenemos forma de reconstruir la claridad que teníamos sobre qué teníamos que hacer antes de que empezara la pandemia. ¿Sí? Y pues que está Ana Victoria y con todo el trabajo que han hecho los del SEA, con unos reportes que tienen con un grupo muy grande de profesores, han mostrado pues que todo esto es una realidad que necesita pues una gran consideración. Fíjense que a pesar de todo, a pesar de las dificultades y retos, nosotros somos afortunados en la Javeriana. ¿Sí? Estamos en un país donde muchos estudiantes no pueden con la virtualidad. Colombia está mucho menos conectada a lo que nosotros queremos. Otros profesores en otras universidades tienen mucho menos capacitación que nosotros. Y en general, nuestros alumnos tienen acceso a los medios, en general. ¿Sí? Somos del 43% de los estudiantes colombianos que tienen acceso a Internet y somos del 4% nomás de los municipios que en Colombia pueden darse el lujo de hacer clases virtuales. No sé si Adriana o Carolina, tú tienes la imagen ahí para que la puedas subir. Sí, Adriana, dale, Carolina Adriana. la tiene, Carolina la Ah, va a listo. compartir. Señora, Sí, ya. señor. Sí, señor. Aquí. 4% nomás de los municipios en Colombia tenemos esta posibilidad y menos de la mitad de los estudiantes universitarios del país pueden tener acceso a estas. Mientras va subiendo la imagen, uno de los temas más difíciles, mira, ahí está ya. Fíjense, típicamente un alumno, uno se lo imaginaría que tiene acceso a su computador, a su celular, a una tablet y a un celular y a una pantalla y a un monitor de un computador. Pero resulta que eso es la generalidad que no es tan frecuente como nosotros queramos. Claro, volverme a poner otra vez, por favor, la pantalla donde estábamos. Listo. Nosotros lo que necesitamos ahora para poder hacer este primer encuadre con nuestros estudiantes Perdón, José, es, eso, ya. ¿dime? Ya No, está. sí, señor. ¿Sí? Sí, ya lo Es estamos que, viendo. claro, tenemos que detectar los alumnos que no están en esa generalidad, que ese es el problema. ¿Cómo vamos a hacer con ellos una virtualidad si no detectamos los que no están en la generalidad? Hay un grupo muy grande de nuestros estudiantes que está en una casa donde solo hay un computador. Entonces, si papá y mamá trabajan y no hay sino un computador, ¿cómo lo usa el estudiante? O si la banda ancha no da para todo, para dos computadores más los 3 o 4 celulares, más la tablet, pues, y más la televisión. O sea, la banda ancha no da, ¿sí? O el celular o la tablet o el computador están defectuosos. Pues, y la mayoría, o sea, porque es más del 50%, no están en esa generalidad, a pesar de que son de la Javeriana.
el reto para nosotros se nos hace más complicado. Entonces, uno de los puntos va a ser, bueno, necesitamos conocer a nuestros alumnos, necesitamos saber qué accesos tienen real ellos a los medios y no suponer que porque como son de la Javeriana, pues posiblemente los van a tener. Hago el primer stop, primer pare aquí, y quiero preguntarle a mis colegas, a ustedes, ¿no? Ustedes no han visto que esto es verdad. ¿Cuál ha sido su experiencia? Cuéntenme, cuando ustedes se enteren de cómo es la realidad de los estudiantes o la realidad de las familias de nuestros estudiantes, ¿qué descubren? ¿Qué ven? Cuéntenos un momentico, por favor. ¿Hay alguna mano levantada por ahí? No todavía. Listo. Estamos muy callados todavía. Están un poquito callados, entonces. Sí, hay una mano levantada del profesor Camilo Morales. Camila Sí, Morales. apareció una mano por ahí, dale. Sí. Bueno, Adelante, profe. muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, lo que tú mencionas es la realidad social, ¿no? Que estamos viviendo y que nos cogió de frente en un momento realmente muy mal preparados en todos los sentidos. Entonces, claro, fue un reto interesante. La verdad, yo manejo grupos de medicina y en el gran promedio de estos grupos de medicina, pues realmente tienen en su gran mayoría condiciones. Pero una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo más es que como algunos presentaban muchas dificultades en el momento del encuentro sincrónico, era tener videos muy cortos, porque la verdad hasta yo me aburro de ver videos de más de 40 minutos. Entonces, videos que no superaran los 30 minutos, prefería hacer eh, como fragmentar el tema para que el estudiante también pudiera pararse, irse a tomar algo, pensando en eso, en fragmentar como el descanso que ellos a veces buscan dentro de un salón moviéndose de un lado a otro desde su asiento. Entonces uno interpreta que ya están cansados y hay que hacer una pequeña pausa. Pues estas interpretaciones se hacen más difíciles, pero entonces sí, cosas muy cortas. Y ahorita estamos implementando una cosa que es Cura Clown junto con Medicina de Bogotá. Y te cuento que dentro de mi experiencia tengo que decir que esto me sirvió para revolcarme como docente, lo cual es interesante porque te moviliza muchas cosas que de pronto antes con el día a día no te tenía movilizado. Pero claro, lo que tú dices es muy cierto. Uno quiere mantener como la misma calidad de educación que tiene con estos medios tan limitados en parte para todos, porque igual todos estamos aprendiendo de medios tecnológicos, entonces se hace complejo. Y dos, que la preparación de clases es difícil, y acá empieza a haber como una disyuntiva personal, y soy muy franco porque pues yo también me formé de doctor para hacer investigación, y creo que este es el momento que tenemos que hacer investigación, y más más las universidades. Es decir, es el momento en que las universidades, desde mi punto de vista, tienen que despertar a la sociedad en todos los campos, y eso solo se va a lograr a través de investigación, como tú lo acabas de mostrar, de primero saber cómo están nuestros estudiantes, y eso es investigación. Y yo creo que ahorita, por ejemplo, si uno ve todas las consecuencias, tanto económicas, agrícolas, nutricionales, salud, donde tú lo mires, van a haber necesidades regionales severas, y yo creería que nosotros tenemos, la universidad hizo una inversión en capital humano dramática, y yo soy parte de esa formación de la universidad que me brindó la posibilidad de estudiar el doctorado, y creo que ahorita tenemos que salir. Gracias. Milo, tú podrías prender tu cámara un momentico. Quisiera verte un momento. Claro, Y que te podamos ver, Camilo. Ya te vimos. mucho Gracias, gusto, Camilo. estado. Camilo, y No, mira, a ti. lo que tú decías, nosotros empezamos a hacer investigación, empezando por investigar la realidad de nuestros alumnos. O sea, Claro. ¿qué les pasa? ¿Cómo están? ¿Qué medios tienen? ¿Con qué instrumentos contamos? Entonces, te agradezco mucho, Camilo, por esa intervención, ¿oíste? No, muchas gracias, porque la verdad es,
una cosa que también creo que es muy valiosa es escuchar a otros docentes para uno alimentarse y ir sabiendo cómo van y cómo están haciendo. Y la Es verdad, correcto. gracias por esos espacios de reflexión que de verdad sirven mucho. Gracias. Muy bien, muy bien, hombre. Seguimos entonces, mira, y estamos ante una nueva realidad, ¿sí? Por supuesto, pues tenemos unas posibilidades interesantes nuevas, ¿sí? En algunas cosas nos va a ir inclusive mejor que antes, pero lo cierto es que sí tenemos que pensarnos de manera diferente, ¿sí? No se trata de que vamos a escampar este semestre mientras ya viene la vacuna y volvemos a la presencialidad el próximo enero y entonces ya arrancamos normal como siempre. No, no vamos a ganar este esfuerzo tan grande si simplemente estamos pensando en volver a lo que teníamos. Nos tenemos que pensar en cosas muy diferentes, pero muy diferentes. Estamos ante un cambio muy importante de paradigma, ¿sí? Donde nosotros no vamos a tener un regreso a la normalidad anterior, ¿sí? Más bien lo que estamos buscando es cómo darle un sentido de humanidad, un sentido nuevo a esto que nosotros estamos aprendiendo y que nos cogió tan duro y tan de súbito. Voy a decir algunas cosas que voy a después a recalcar, pero lo primero que quiero aquí enfatizar es lo siguiente. Nuestro gran reto es que lo digital no es la virtualidad. Nos han dicho, hagamos clases virtuales y nosotros tendemos a imaginarnos es, bueno, a ver, qué videos ponemos, qué ejercicios ponemos, qué plataforma utilizamos. Ese es el tema digital. El tema tenaz no es ese. El tema tenaz es el asunto de la virtualidad, ¿sí? ¿Qué es lo que implica la virtualidad? Y para nosotros como educadores, el tema de la virtualidad lo que está implicando es lo emocional, relacional, y eso no es solamente lo intrasubjetivo, sino lo intersubjetivo, o sea, la manera como estos chicos se relacionan entre ellos también, jóvenes y jóvenes, como diría Maduro. Ahora, ¿cómo haces tú para trabajar el tema emocional relacional en el contexto digital? Ahí es donde está la pregunta por la virtualidad. Con unos puntos súper importantes. Mira, primero, si nosotros no tenemos muy presente en el asunto de lo virtual la dimensión de lo emocional, entonces nosotros no vamos a lograr que alguien aprenda. ¿Sí? A nosotros con lo digital y con los medios, sí podemos captar información y podemos transmitir información y podemos ayudar a que los jóvenes encuentren datos que están en Google o están en Internet. Claro, pero es que el tema central es mucho más serio. Estamos en una universidad que se define de una manera muy especial y estamos en un contexto donde tenemos la claridad de que lo que no pase por el corazón, por la experiencia, no se aprende. En nuestra universidad que tiene como patrona Francisco Javier, su maestro que es San Ignacio, solía repetir mucho una frase: no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino sentir y gustar de las cosas internamente. San Ignacio y toda la perspectiva de la pedagogía ignaciana nos hacen mirar que si nosotros queremos que alguien aprenda, tiene que involucrar su alma, tiene que involucrar su corazón, sus emociones y sus vínculos, sus relaciones. Y más todavía, porque nosotros estamos en una universidad jesuita que tiene en su filosofía educativa de hoy una cosa muy famosa que existió en el mundo de Occidente, que se llamaba la Ratio Studiorum. Es el más grande intento en Occidente de hacer un diseño educativo a nivel superior, comienzo del siglo XVII, que tuvo un éxito impresionante y del cual nosotros todavía tenemos herencia. Y ellos tenían, esos genios de ese tiempo,
de la época del Renacimiento tenían una certeza, y es que lo que no toca el alma no se aprende para la vida. Entonces, la pregunta que a nosotros nos llama aquí en este momento es, a ver, ¿cómo enseñamos virtualmente, pero tocamos el alma? ¿Sí? La psicología educativa sabía desde hace mucho tiempo esto, hace más de un siglo. Para que uno aprenda, tiene que tocar de alguna manera su alma, su ser interior. Estoy citando aquí una frase del Goethe también, que decía que él solamente le aprenda a quien ama. Y ustedes recuérdense sus mejores profesores. Hagan un recuento de quiénes han sido las personas que más les han enseñado a ustedes en su vida. Si tú haces un recuerdo, empezarías a ver que esas personas a las que yo más les aprendí son las personas que yo más aprecié. Ahora también recuerda esto. Seguramente hubo algún profesor o profesora que tú detestaste, no te gustó. ¿Qué tanto le aprendiste a alguien con quien tú no hiciste vínculo? Posiblemente muy poco. Estos jesuitas de la Ratio Studiorum tenían una certeza muy grande, y es que había que atender el bienestar de los estudiantes y al bienestar físico, ¿sí? Había que ayudarles a distribuir su tiempo de trabajo para que hubiera lugar para lo lúdico y lo divertido y el ejercicio físico, y la disciplina más suave que había en Europa era de los colegios y universidades de ese tiempo. Los castigos que en ese tiempo se permitían en las universidades estaban estrictamente prohibidos. Pero el tema central es que había que enfatizar que el contacto personal del profesor con los alumnos, o el desarrollo interior de los jóvenes, en aquel entonces se llamaba desarrollo moral. O sea, para que los jóvenes tuvieran un criterio y una ética, el profe tenía que ser una persona muy recta, con una mentalidad crítica, y debería preocuparse de cada uno de los estudiantes y de interesarse por la situación de cada uno de ellos. Esa es como la raíz filosófica de lo que ustedes tantas veces han escuchado, Mariana, pura personalis, ¿no? Que fue un sistema educativo tan importante. Yo, solo para contarles una cosa, en 1706, solamente en América Latina había 96 colegios mayores de universidades, imagínense ustedes, más de 750 instituciones de educación superior en el mundo. En 1706. Pues todo eso se terminó con la extinción de los jesuitas. Pero les quiero contar que la Ratio Studiorum pervive en la Javeriana de alguna manera. Y nosotros hoy en día utilizamos otro lenguaje. Decimos, mira, yo no le aprendo a nadie con quien no me vinculo. Y yo no aprendo si no tengo motivaciones para aprender. Y yo no aprendo si no tengo un sentido claro de qué es lo que yo voy a hacer. Y yo no aprendo si estoy solo. Yo aprendo es con otros. Y no voy a poder desarrollar sentido crítico si no estoy en diálogo con otras personas. Esto en la Ratio Studiorum era muy importante. Los jóvenes tienen que poder expresar lo que sienten y lo que piensan. Lo pueden hacer escribiendo, que era lo que más se hacía en ese entonces, pero lo pueden hacer también diciendo y hablando, o lo pueden hacer actuando, o lo pueden hacer creando o diseñando o inventando. Pero estos jóvenes necesitan poder expresar lo que están pensando y lo que están procesando con su aprendizaje. Entonces, miren los retos que se nos plantean a nosotros. ¿Cómo hacer para desarrollar vínculos, para que los jóvenes tengan vínculos entre sí, para que haya motivación, ¿sí? Para que tenga sentido lo que les queremos proponer para aprender, para que se pueda desarrollar un sentido crítico, ya que lo que queremos hacer es poder construir país, construir región, ¿sí? Y por esa razón necesitamos pensar también de manera distinta nuestros métodos. ¿Qué hace entonces un profe?
¿Qué hacen los estudiantes? La pregunta principal aquí es no tanto qué hace el profesor o la profesora. La pregunta más importante con la virtualidad es ¿qué es lo que van a hacer los estudiantes? Quiero hacer otro pare, a ver si de pronto aparece ahí alguna mano para poder comentar este tema de lo digital que no es lo virtual y la virtualidad que va mucho más allá de los temas de las técnicas y de los medios. ¿No hay ninguna mano todavía? Bueno, entonces en ese caso voy a avanzar un poquito más. ¿Sí? ¿Qué hace el profesor en una virtualidad? Y el tema es que hay unos procesos cuasi silenciosos y hay otros procesos que son menos silenciosos. Quiero empezar con el tema de los procesos cuasi silenciosos. Y esos los quiero yo proponer 4. Primero, una profesora o un profesor necesitan poder crear con sus alumnos algún espacio de empatía. Segundo, tienen que poder generar confianza. Tercero, tienen que propiciar la motivación, la motivación. Y cuarto, tienen que propiciar un lugar de contención. El tema de la empatía y el tema de la confianza, yo quiero hacer un énfasis un poquito más adelante, porque eso es crucial. ¿Sí? ¿Cómo haces tu empatía y cómo generas confianza con una persona a quien no ves? ¿Sí? Necesitas poderla ver. ¿Sí? Bueno, pero en el tema de la motivación, que es lo que quiero aquí desarrollar ya, quiero comentar varias cosas. Una profesora o un profesor sí puede propiciar la motivación a nivel virtual con varios procesos que están implícitos. Miren, y a veces son silenciosos. Uno, los estudiantes tienen que poder sentir que el profe sí sabe, ¿sí? Y que la profe sí le ayuda, y que la profe o el profe sí confían en su propia capacidad, que el profesor sí es capaz de valorar lo que el estudiante hace, y que el profesor sí es capaz de comprender las limitaciones de tiempo, porque tanto la profe como el profe tienen tantas limitaciones de tiempo, como los alumnos también, ¿sí? Más algunos de ellos, por ejemplo, no te van a querer prender la cámara porque estaban haciendo otras cosas y los pillaron haciendo otras cosas. Porque de pronto están todavía en pijama, porque se trasnocharon, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ven y verás, necesitamos propiciar la motivación. Los estudiantes tienen que generar de alguna manera admiración por el profe. Y el otro tema, aprovechando que aquí están los de bienestar, ¿sí? Es un profesor o una profesora tiene que poder generar aún a través de la pantalla algún lugar de contención. Entonces, ¿qué va a pasar? Es necesario que la profesora o el profe tenga tiempo para escuchar a sus alumnos. Óigalos. Ya no puede hablar con él face to face, que al menos se puedan ver las caras, que haya alguna manera de encuentro más personal. Y aquí viene lo otro, que es el tema de saber remitir. Esto lo estuvimos hablando mucho con los profesores de la Facultad de Ingeniería. Se trata de construir puentes. Una profesora o un profesor que empiece a mirar que la mayoría de sus alumnos está deprimido, que la mayoría de sus alumnos tienen altos niveles de ansiedad y que las personas con las cuales quiere hacer su clase, más de la mayoría, inclusive el 70%, tienen depresión que no es depresión subclínica, ¿sí? Sino que hay claramente la situación de una problemática de salud mental muy seria. No es posible
hacer esa tarea solitos. Entonces necesitamos saber remitir. Entonces necesitamos, bueno, aquí está Rosana y ahí está Maribel, y están ellos. ¿Cómo hacer para conectarlos con el centro de bienestar, por ejemplo? ¿Y cómo hacer para conectar a estos jóvenes con el sector cultural y deportivo también? Que tengan otros espacios, ¿sí? Necesitamos construir puentes con otras instancias de la universidad que ayuda a contener a estos estudiantes. Y necesitamos tener claridad sobre cuáles son los recursos que tiene la universidad. Los profes necesitamos saber de cómo nos puede apoyar el SEA, por ejemplo, ¿sí? No solamente los de bienestar, el SEA también, sobre todo a los profesores. Si miramos todo esto, nos queda otra pregunta tenaz y es, miércoles, ¿yo cómo hago entonces en un aula virtual para esto? Porque lo que más necesita un profesor es trabajar en los vínculos, no tanto en los conocimientos. Y aquí ya quiero decir unas cosas. Miren la primera. Más que antes, tú tienes y necesitas trabajar en los vínculos. Más que antes. ¿Sí? Aunque sea más difícil, ¿sí? Y aunque haya menos posibilidad directa y presencial. ¿Y eso qué quiere decir? Profe, usted necesita echarle tijeras al currículo, cosa que a nosotros nos parece bastante antipático solo plantearlo, porque uno siempre quiere enseñar más y más. Pues aquí nos toca es enseñar menos. Imagínate la paradoja, ¿sí? O sea, enseñar menos contenidos, pero determinar mucho más claramente qué es lo esencial de lo esencial. En latín, y esto es de la Ratio Studiorum, es cuál es el core curriculum, ¿sí? ¿Qué es el centro del centro? Lo que no puede terminar el semestre sin que los jóvenes lo hayan aprendido. Entonces, si ya está determinado qué es lo central, si nos tocó quitar tiempo a los contenidos, entonces, ¿a qué se le da el tiempo que se pudo quitar? Pues hay que hacerlo con las conexiones, con los vínculos. O sea, estamos haciendo una inversión. Y aquí la palabra inversión tiene un doble sentido. Invirtiendo tiempo en las conexiones que hacen posible el aprendizaje virtual, pero estamos cambiando, estamos dándole la vuelta a los contenidos, estamos invirtiendo las prioridades. Nosotros pensamos que antes el tema central era qué contenidos, ahora el tema central es cómo hacemos un ambiente humano para que los jóvenes puedan aprender y puedan aprender lo que es lo esencial. Los demás procesos, los que no son tan silenciosos, esos todavía se mantienen muy similares en nosotros. Un profesor tiene que poner estructura y orden a la materia, tiene que determinar los contenidos, va a utilizar herramientas y va a utilizar métodos y efectivamente tiene que evaluar a los estudiantes. Todos esos procesos van a seguir. Pues, nuestra tarea va a ser cómo invertir más en los vínculos. Y entonces paro ahí otra vez. A ver si de pronto aparece alguna mano. Y la pregunta que les quiero hacer, profes, colegas, ¿ustedes cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Ustedes qué han visto? ¿Qué han hecho? ¿Sí? Porque pues a mí también me preocupa. Laura, que levantó la mano. Dale, Laura. Bueno, hola Ricardo. Pues mira, a mí me parece esto que tú estás mencionando un reto bien tenaz, sobre todo en enseñar medicina, porque pues cuando en medicina todo es tocar, sentir, ver, pues no todo, digamos una gran parte, es bien difícil poder hacerlo a través de una pantalla, enseñar primero la parte teórica para después, cuando podamos, ir y tocar lo que aprendimos hace 2 meses. Sí, siempre hemos estado como acostumbrados a que es teórico práctico al mismo tiempo. Lo que estamos aprendiendo, vamos y lo hacemos ahí mismo o al otro día. Es como la forma de plasmar el conocimiento mejor. Pero cuando nos vemos obligados a cambiar el orden y primero hacer pura teoría,
esa parte teórica, haciéndole esta reestructuración que tú dices tan importante, de pronto puede ser un poco más duradera para que en el momento de hacer la práctica haya una forma más fácil de recordar lo que se aprendió y se vivió en esa teoría únicamente, ¿sí? Que a veces es tan ladrilluda, que por eso los primeros semestres de medicina son tan difíciles, porque no tenemos cómo aplicarlo en la vida real, y ya cuando son los semestres más clínicos, que son, digamos, ya los de los que yo estoy encargada, es más divertido, como que le encuentra sentido al por qué estudié, pero ahora en todo esto es como un frenazo inmenso y decir, ahora no, hay que hacerlo así otra vez. Pues no otra vez, porque no se había hecho así la parte clínica. Pero a lo que me refiero es que es todo un reto esto que estás diciendo, poderle meterle el corazón, el alma, la parte de conexión, cómo los profes se deben, la famosa palabra, reinventarse, su currículum y su forma de transmitir un sentimiento y transmitir una aplicabilidad, que también lo ponías por ahí en una de tus listicas, para que en el momento en que nos vamos ya a las clínicas es como es poder irse a la emoción, no a lo que me aprendí de memoria, sino a la emoción que me dejó eso que aprendí, para yo poderlo ya transmitir a mi paciente y practicar en mi paciente. Sí, ahora tenemos el tema de la simulación y de toda esta parte pues de los muñecos, no se dice muñecos, perdón, los del hospital simulado, pero sí, todos los maniquís y toda esa parte que nos prepara para después, en el momento de estar con los pacientes, digamos, no errar tanto y estar preparado más o menos, como en un simulacro, como va a ser. Pero claro, esa parte de corazón que le falta eso, el yo ponerle algo, pero que el paciente me devuelva cuando la relación no solamente es de aquí para allá, sino bidireccional, es supremamente importante. Entonces, créeme que nos hemos pensado y nos hemos puesto a decir, ¿será que lo hacemos? ¿Será que pues nos toca? Debemos darle pie a esto, a que aprendamos así diferente, pero hay que hacerlo, o sea, distinto también, tras de que es diferente porque vamos a aprender primero una cosa y después la otra, y no al mismo tiempo, pues hay que hacerlo también diferente a como si estuviéramos en un salón de clase, dando una clase y chao, hasta mañana. Entonces, gracias por esos tips que has dado hasta ahora, y creo que van a ser bien importantes para lo que se nos viene, y sobre todo lo que dijiste al principio, que no es como un mientras tanto, no es ahorita, mientras estamos en contingencia, así se haya pasado 2 años y estemos otra vez en lo normal de ir al salón de clase y esto, vamos a tener que seguir aplicando todo esto, porque si no nos hizo cambiar y crecer todo eso que hemos aprendido con lo digital y lo virtual, pues entonces no hicimos nada, perdimos el tiempo. Correcto. Laura, ¿tú qué enseñas? Perdona que te pregunte, mujer. No, yo soy la directora del departamento de clínicas médicas. Es que acá en Cali funciona un poco distinto a Bogotá. Acá los departamentos no son por especialidad, sino que este departamento recoge todas las clínicas iniciales, entonces psiquiatría, semiología, medicina familiar, medicina interna, ¿sí? Entonces todo el inicio de las clínicas, semiología. Entonces es como esa llegada al mundo hospitalario de los estudiantes, y ahorita no pudieron entrar, Claro. ¿sí? Entonces es el gran sueño de muchos y no, tocó clase primero. Entonces eso también Ahora, es sí. bastante emocionalidad. Qué bueno que estos chicos y chicas, estos jóvenes que están en tus manos, tengan una persona como tú que es sensible al tema de lo humano. Es que el tema de lo clínico es básicamente un asunto interaccional, intersubjetivo. Imagínate tú, si alguna cosa es de verdad
un punto extra de un médico es este factor humano, ¿sí? Y el reto, y me alegra mucho que tú estés preguntándote también con tu gente, ¿cómo hacemos en esta virtualidad para poder transmitir eso? Muy bien, Laura, te agradezco mucho la intervención, mujer. ¿Veis? José Mucho Ricardo, ánimo. Dale, dale, tenemos claro. al profesor Camilo Morales. Sí, 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 dale. Camilo, Profesor adelante y Camilo, por favor pon, Ya, ¿cómo he estado? prende la pantalla, Ya. por listo. Bueno, yo te cuento que, claro, una de las grandes ventajas que tuvimos el semestre pasado es que yo inicié una nueva asignatura en nutrición que se llamaba Metabolismo y Ejercicio. Y me gustó el experimento porque hice mitad presencial, mitad virtual. Y al final, obviamente, hicimos valoración de cómo había sentido el proceso cada uno de los estudiantes, con la ventaja de que eran pocos en esta primera arranque de asignatura. Eran 15 estudiantes. Y la verdad, los resultados fueron bastante interesantes porque les gustaron mucho más el virtual. Y de hecho, una de las cosas que aprovecho para llamar la atención es que a veces uno logra, por ejemplo, confianza y empatía más fácil desde lo virtual que desde lo mismo presencial, porque a veces a uno lo ven como una persona, bueno, uno vive ocupado en la universidad, obviamente, pero uno puede quedarse después a solucionar preguntas y cosas, pero igual hay muchos que no tienen la confianza porque les da miedo hablar. En cambio, acá si uno coloca un correo y les dice, oye, por favor escríbeme cualquier cosa que tú necesites y con mucho gusto miramos si tienes alguna dificultad. Entonces, lo que yo experimenté con este grupo pequeño fue que tuve mayor confianza con ellos y tuve una cosa que a mí siempre me ha encantado de la educación jesuita y es tener un acompañamiento más personalizado por mi correo. Claro, eso a veces termina siendo difícil, sobre todo, por ejemplo, en los programas de medicina, realmente en una de las asignaturas que yo enseño, yo soy el coordinador de 3 salones y cada uno de 35, entonces estamos hablando de alrededor de 100 personas en las cuales yo debo estar diciéndoles cómo les fue en un parcial, qué deben hacer. Entonces ahí ya se complica el asunto, pero con medicina me pasó algo que es también interesante y es que nosotros hemos tratado de dar vueltas al modelo pedagógico a través del aula invertida, pero el aula invertida tiene unos pequeños detalles y es que si el estudiante realmente motivacionalmente no quiere hacer las actividades previas, pues no las haces. Entonces, cuando llega al aula virtual, al aula invertida, realmente no hay nada que invertir porque el muchacho realmente no las hizo y uno se demoró haciendo el esquema, la ruta de aprendizaje. Mi hijo coja por acá, haga tecito y llega acá y llega a la clase y hablamos un ratico. Y uno después se da cuenta que no. Y por más que, y a mí la cosa impositiva del quiz, perdónenme, pero es que a mí eso, tienen que estudiar para el quiz porque si no, no, a mí eso, ese tipo de motivación de examen nunca me ha gustado. Entonces, una de las cosas, estrategias que hice y que también me gustó mucho en medicina es, listo, tienen estos 2 videos, pueden verlos en la primera hora de clase y en la segunda hora vamos a hablar de los 2 videos. Entonces, ustedes tienen su horario y lo que vamos a hacer es tratar de compactar la clase en 1 hora. Pero la otra hora nos vamos a hablar de solucionar preguntas sobre esos 2 videos. Correcto. Y esa estrategia fue asumida muy bien por muchos estudiantes. El detalle aquí que fue, yo tengo en simultánea enfermería y lo que funciona en una carrera realmente no puede funcionar en la otra y es lamentable porque uno dice, en este lo encontré, pero en enfermería, por ejemplo, y yo dije, venía emocionado con medicina y dije, listo, enfermería. Y en enfermería era ausentismo en los encuentros sincrónicos. Y cuando comencé, claro, ya uno ya coge estrategias para saber monitorizar cuántos es, quién ha visto qué, cómo lo ha visto, no lo ha visto, cuánto tiempo. Bueno, y ahí ya la situación cambió y ahí sí tocaba, era como reunirlos en la clase. Es decir, hacer la clase virtual porque a ellos el esquema había cambiado y somos de una misma facultad y es muy llamativo eso porque igual eso termina siendo pura personaliza. Correcto. Camilo, Claro. hay una cosa bien interesante con esto. Pues tú eres una persona muy expresiva y muy extrovertida, según estoy viendo. Y hay una cosa que va a aparecer en la virtualidad y es
los que están más calladitos en el salón de clase cuando era presencial, ahorita en la virtualidad tienen la oportunidad de aparecer. Y entonces tú vas a poder tener la oportunidad, como decías ahora, de atenderlos personalmente y hacer curas personales. Eso es una gran cosa. Y otra cosa curiosa, los más extrovertidos van a estar más moduladitos, más moderados, porque el profesor o la profesora van a empezar a repartir mucho más el balón de la palabra. Entonces, hay una cosa que es fascinante con lo de la virtualidad y es que se están empezando a equilibrar los niveles de participación. Entonces, muy bien, Camilo, muchas gracias. ¿Oíste? Gracias. Ok, y tenemos otra persona con la mano levantada, me parece. La profesora Ana Ricaurte. Ana, dale, Ana. Sí, buenas noches. Bueno, pues mi experiencia con la virtualidad, digamos que me ha dejado grandes satisfacciones contrario a lo que yo pensé. Igual en el aula de clase con grupos de 40, 50, 60 chicos al tiempo, también hay aquel que no quiere hacer nada y que uno no sabe cómo lograr su atención, lograr que se involucre con la asignatura. Y ya cuando vamos a la práctica por grupos, uno identifica como cuáles son las falencias de este, pero también qué sería lo que lo puedo yo, cómo lo traigo yo a que elabore una buena práctica. Y eso lo he utilizado en las clases virtuales. Y lo que he preferido es más bien esos encuentros sincrónicos, hacerlos con grupos pequeños, porque también puede ser el que se escuda en ese grupo tan grande y no interactúa. ¿sí? Y les cuento cuál fue mi experiencia. Yo soy la coordinadora de la especialización en medicina forense. Y siempre cuando nos hacemos el primer encuentro con los neo, pues hacemos toda una tarde de contarles que la especialización, cómo son las rotaciones. Y digamos que se hace como, cuando lo hacíamos presencial, de pronto se hacía un poquito como que yo soy la coordinadora y ustedes son simplemente los residentes. ¿Qué nos pasó esta vez? Al estar cada uno en su casa, tuvimos la oportunidad de pronto que se nos metió una mascota dentro de la pantalla. Y después cada uno compartió su mascota. Pero después cada uno compartió su mascota y fue muy agradable y yo sentí que pudimos tener mucho más empatía y mucho más cohesión con un grupo que nunca lo he visto personalmente, pero a través de la virtualidad logramos hacer la relación y fue muy, muy, muy grato esta vez. Creo que mejor que los otros encuentros presenciales con nosotros. Ana, gracias por esa intervención, porque para nosotros es muy esperanzador ver que efectivamente la virtualidad también tiene una serie de propuestas y de posibilidades enormes. Inclusive, por ejemplo, me pareció lindo eso de las mascotas, porque crear empatía y crear confianza alrededor de, por ejemplo, de un animalito que es significativo, efectiva y amorosamente en la casa, por favor, eso ayuda muchísimo. Yo aquí tengo varias propuestas, a ver, a ustedes cómo les suena, y los quisiera invitar a que también nos cuenten qué otras cosas ustedes hacen, ¿sí? Pues, quiero referirme básicamente a este personaje, a Scolari. Ahí le voy a pedir, por favor, no sé si es Caro o Adriana, que suban estas dos gráficas. La persona que más ha trabajado en este asunto de la transmedia y las nuevas narrativas es este caballero. Pues, no sé, Adrianita, si está subiendo eso, ahí está. Sí, ya eso, Carolina Listo. nos comparte. Pues gracias. Claro. Miren ¿De ustedes. la transmedia o ponemos este, ¿verdad? Muéstrame primero Scolari para que ellos lo vean. Aquí está Scolari, eso. Y uno de los libros de él más famoso, me parece, pues para no llenar de bibliografía suficiente como que ustedes conozcan que existe ese, Adolescentes, Medios de Comunicación y Culturas Colaborativas. Es la mejor propuesta que yo he visto a nivel de comunicación y educación sobre el tema transmedia en los jóvenes de hoy. Es Carlos Scolari. Carito, muéstrame lo de transmedia. La otra, donde están los distintos, eso, correcto. Una de las cosas que más ¿Ya insiste, la estás viendo? eso, de narrativa transmedia.
Carlos Escolari lo que más nos insiste es lo siguiente. Nosotros cuando estábamos estudiando y cuando éramos alumnos, básicamente teníamos acceso a la información que estaba en los libros y la biblioteca era lo principal. Pero los jóvenes de ahora, de los libros es apenas una parte donde se nutren. Los jóvenes de ahora necesitan tener contenidos en aplicaciones, en audios, en blogs, en ebooks, en cómics, imagínate tú, en eventos, experiencias y cosas que les ocurren a ellos en el día a día. También en los juegos y en los videojuegos, por supuesto, en la biblioteca y las fotocopias de los libros, claro. Pero además, ¿no? Las presentaciones en PowerPoint, pero más los códigos QR, que cada vez nosotros los utilizamos más, por ejemplo, sí, para notas y para cosas, más los videos, más el acceso a la página web. Y Carlos Escolari decía, a ver, si nosotros queremos organizar con los jóvenes de hoy algo que realmente los toque, necesitaríamos pensar en cómo hacemos transmedia, o sea, no solamente libros, ¿sí? Necesitamos muchas más cosas. Y les quiero poner un ejemplo que voy a proponer, que lo vi con una profesora en educación primaria. Ponlo del ciclo del agua, por favor, Caro, que viene ahora. Listo, ahí está. Fíjense ustedes, esta profesora que tenía su clase sobre cómo enseñar el ciclo del agua y cómo el agua se evapora y se vuelve sólida y se vuelve líquida, y etcétera. Fíjate, arranca con un video que lo sacó de aquí, de YouTube. Luego puso a estos niños a leer unos cómics, lo sacó de SlideShare. Luego les puso una canción, también la sacó de YouTube, aquí está. Luego les puso una infografía que la sacó de Pinterest. Y luego les puso a hacer un juego que también está en JClick. Ustedes la conocen. Con todo eso, ella hizo su clase de transmedia. El reto para nosotros es, tenemos que ir mucho pues más allá de los libros. Y tenemos en la red y en internet un arsenal inmenso, pero necesitamos hacer investigación para poder conseguir todo esto y poderlo involucrar. Entonces, Carito, volvemos otra vez a la pantalla. Sí. Acordémonos lo que estamos diciendo. Si una cosa no queda plasmada en el alma del estudiante, eso no va a construir humanidad. Nosotros le tenemos que apostar a las nuevas narrativas y a las nuevas escrituras que no son solamente gráficas. Por eso el tema central es preguntarnos qué es lo que van a hacer los alumnos y no qué es lo que van a hacer los profesores. Y el profesor ya sabe lo que tiene que hacer. Nosotros nos tenemos es que pensar de otra manera, ¿sí? Y en ese sentido, no olvidemos que además nosotros estamos en una universidad que se piensa mucho más humanística que otras, ¿no? Donde le hemos apostado, acordate, a la cura personalis, al valor de la persona, a la dimensión F, que es la dimensión de feelings y emociones, y a la dimensión social de la educación. Nosotros estamos aquí para construir país. Quiero, entonces, si miramos esto, quiero lanzarme a hacer unas propuestas concretas. Las hago con un poquitico de susto. Pero a ver, vamos a ver porque me gustaría que ustedes también las puedan complementar. Entonces, mira lo primero. Necesitamos, ¿sí?, que tú no arranques la primera clase sin hacer un contacto con los estudiantes. Entonces, mira la propuesta. Antes de empezar la primera clase, obtén los correos de los estudiantes. Contáctalos antes de la primera clase. La primera sesión no tiene ningún contenido de la materia. La primera sesión es para decirles a ellos que ellos se van a presentar cada uno, que cada uno tiene que prender su cámara, que cada uno va a tener un tiempo y por eso la cámara,
y usted le manda las preguntas. La primera sesión tendrá que ser una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué estás en la Javeriana? ¿Por qué tomas esta materia? ¿Cómo el COVID-19 te ha afectado a ti? ¿Cómo te sientes tú? ¿O qué es lo que tú has visto en la familia? ¿Cuáles son los retos que tienes para esta materia en este semestre? ¿Qué motivaciones tienes tú para esta materia o para esta asignatura? Y lo que se le pide es que los profesores vayan tomando nota y vayan haciendo una bitácora, que pudieran trabajar ustedes también con el grupo del SEA, porque a medida que ustedes van recogiendo toda esta cantidad de cosas de los estudiantes, eso tiene de alguna manera que ser procesado. Y ustedes tienen en la universidad pues una ayuda importantísima. La primera sesión no tiene contenidos. Las segundas 2 sesiones van a empezar a entrar con contenidos de manera paulatina, pero estamos dándole a los estudiantes el tiempo que necesitan para que se expresen. ¿Para qué? Porque necesitamos construir espacios de empatía. Ya una de nuestras colegas nos contó la importancia que tienen hacer los grupos pequeños, ¿no? Para que la gente no se vaya a difuminar en el grupo grande. Entonces, vale la pena hacer grupos pequeños en la segunda y en la tercera sesión. Y de los grupos pequeños es importante que haya una plenaria. Zoom y Teams y todas esas plataformas ayudan a crear pequeñas salas. Y luego el profe o la profesora van alternando. Porque dentro de cada clase sí es muy importante que haya un tiempo para que los estudiantes se puedan expresar y puedan hablar sobre cuál es el desafío que fue especial esta semana, o cómo estoy yo para las clases de hoy, o qué me mueve a mí para esta clase. Esas son conversaciones que se pueden tener entre los grupos pequeños de los estudiantes y luego el profesor o la profesora lo recogen, ¿no? Tienes que darte cuenta que si no hay un contacto directo, no hay forma de construir empatía. Entonces, lo más directo que nosotros conseguimos son estas conversaciones, ¿no? Y necesitamos poderlos ver. Les tenemos que decir a los estudiantes, por favor, prende la cámara, ¿sí? Y el contenido va a ir entrando gradualmente un poquito más allá. Ciertamente el profe no puede estar utilizando toda la sesión. Hay que subdividir los temas. Sí, hay que permitir que los estudiantes se expongan en todas las clases. Y tenemos que darle a los jóvenes la posibilidad de que sean creativos y expongan a su modo. Ya no van a importar tanto las notas. Otro de nuestros colegas nos decía hoy, claro, nosotros estamos perdiendo poder cuando ya no estamos teniendo el control sobre las notas, pero podemos buscar otras formas de evaluación. Tenemos hetero y autoevaluación y formas de evaluación objetiva. Estamos transformando las relaciones de poder. Esto que nos contaban que ya no estamos, ¿sí?, en el salón de clase donde los estudiantes están sentados y el profesor está parado. Ahí ya hay una diferencia importante. Ahora aquí cada uno está en su casa, ¿sí? Las relaciones de poder van a cambiar dramáticamente y vamos a tener la oportunidad de que los jóvenes nos puedan enseñar. Y entonces, ¿qué va a tocar hacer? Pues entonces hay que abrir redes sociales con ellos y vamos a tener que hacer un grupo de WhatsApp con los estudiantes y de pronto con Facebook. Y valdrá la pena empezar a subir fotos y a mandar contenidos y mensajes, ¿sí? Porque lo que queremos es que podamos estar conectados desde las mediaciones que ellos conocen y desde digamos, desde las cosas que ellos mismos valoran y sienten como importantes, ¿sí? Creo que es muy importante en este sentido el estudio de casos, ¿sí? Presentar casos para que ellos discutan y hablen. O escenarios, proponer escenarios. ¿Qué pasaría si este paciente evoluciona en este sentido? ¿Sí? Cuando estamos mirando el curso de esta enfermedad o de este trastorno, ¿cuáles son los escenarios posibles que van a continuar si no hay una intervención o si la intervención es floja o regular o buena o mejor? ¿Sí? ¿Qué situaciones se pueden esperar
qué experiencias posibles pueden ocurrir, qué resultados esperables pueden suceder en este procedimiento o en este otro, ¿sí? ¿Qué conclusiones previas pueden aparecer cuando se está trabajando sobre este problema, sobre esta enfermedad, sobre este trastorno? Y nos toca buscar que los jóvenes tengan autonomía y tengan libertad para decir y expresar qué es lo que los mueve, cómo esto les toca en la vida, cuáles son las tareas con las que ellos se pueden sentir más exitosos y que puedan explorar e investigar. Que el profesor, y esto es importante también, que el profesor les explique una cosa que es importante. Estoy poniéndolo en bogotano, pero no sé si eso en Cali se dice así también. Cuando el profesor le pide a los estudiantes que investiguen y que expongan, el profesor no está escurriendo el bulto, o sea, no se está quitando tareas que tendría que hacer. Lo que estamos haciendo es democratizando el proceso y propiciando la participación de los estudiantes. Hay que explicarle a los estudiantes jóvenes, mire, si a ustedes se les pide que investiguen no es porque yo quiero ser perezoso, ¿sí? Es porque estamos buscando la manera de que ustedes sean mucho más activos, ¿sí? De que puedan intervenir de manera ordenada, ¿sí? Y de que podamos seguir la filosofía socrática que está tan presente en la Ratio Studiorum, ¿sí? La tecnología más importante, pues, es que ellos puedan escribir no solo con palabras, sino que puedan relatar su experiencia, ¿sí? Y para eso necesitamos conocer a los estudiantes. Para eso necesitamos ajustar los programas. Nosotros sabemos que cada grupo es distinto y cada semestre es distinto, pero aquí quiero decir una cosa. Profe, para usted es muy duro, como también ha sido para mí, que usted ya no pueda planear sus 17 semanas. Usted le va a tocar planear por ahí 12, ¿sí? Y de esas 12, usted va a poder planear posiblemente a corto plazo, porque algunas cosas usted no va a avanzar, en ellas no va a avanzar, hasta que no vea que realmente se pudieron aprender. Entonces, ¿qué es lo nuclear de lo nuclear? ¿Cuál es el core curriculum? Y la planeación se vuelve entonces a corto plazo, cosa que a nosotros los profesores nos choca porque nosotros siempre queremos a largo plazo, queremos tener todo el semestre visualizado. Y aquí necesitamos corto plazo, plan B y plan C y una tremenda claridad sobre el core curriculum. Vuelvo a parar aquí porque se nos está terminando el tiempo y creo que hay algunas personas que quieren puntualizar algunas cosas. Adelante, por favor, colegas. Camilo, tienes la palabra, profesor Camilo. Aprovechando eso de los casos clínicos, claro, yo doy materias de básicas, pero estuve en una capacitación con los de Bogotá en medicina de Ignacio Sarante. No sé si has escuchado hablar. Correcto. Creo que claro. él ha sido director de departamento de ciencias fisiológicas, si no estoy mal. Y dentro de eso, él nos explicó un poco la herramienta del cura clown y ellos estaban con medicina organizando muy bien los casos clínicos y te digo que la herramienta para casos clínicos en psicología debe ser grandiosa. Y de hecho, yo le decía a Ignacio Sarante que esa herramienta del cura clown había que pensarla más que como una facultad de salud, como la universidad, porque te sugeriría, ojalá pudieras escribirle para ver una capacitación con él de la herramienta cura clown en casos clínicos. Él ahorita la estaba haciendo solamente a la Facultad de Salud a Medicina, porque estaba consiguiendo los médicos para comenzar a formar los casos clínicos en esa plataforma. Pero te digo que yo creo que el potencial que tiene, por ejemplo, para psicología y muy buena, muy también grande. puede ser enorme. Entonces, yo te recomendaría tomar para ver, porque uno, a veces una plataforma, uno como que dice, bueno, es otra plataforma más de las que uno ha visto y puede trabajar. Pero cuando yo vi el potencial clínico de eso, es interesantísimo. Entonces, y como yo le explicaba también al decano, estas son herramientas que para este momento coyuntural son bastante interesantes de comenzarles a explorar, sobre todo en las diferentes áreas, porque yo le decía, es que yo, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un reto que va a abrirse ingeniería biomédica. Y yo les decía, muchas cosas de ingeniería biomédica son laboratorios.
pero esto nos puede estar dando una mano fundamental, porque en Correcto. parte para mí la habilidad, yo entiendo las habilidades, pero la habilidad cognitiva es fundamental. Y esta Muy es bien, una forma de Camilo. despertar la forma cognitiva para cuando tenga que enfrentarse. Y por eso era como aprovechando el espacio y como ya lo conoces, como que de verdad, como que esa es otra, podría ser otra alternativa para estas simulaciones clínicas en psicología, y yo creo que en psiquiatría también sería fenomenal. Por supuesto. Gracias, Pero, Camilo. bueno, Muchas gracias. José Ricardo, hay algo en el chat que me pareció importantísimo que Dale, nos dale. pasa también pues en los semestres altos, y es que nosotros a veces tenemos grupos que no están todo el semestre, tenemos grupos 2 semanas Ah, claro, por o las tenemos rotaciones. una Claro, sola clase de o 2 acuerdo. clases en el semestre. Entonces, pues digamos, estas estrategias tan bonitas del principio que has dicho son más difíciles. Sí, de acuerdo, Entonces, totalmente. en una clase que supuestamente está para 4 horas porque es teórico y práctica, pues se podría hacer una hora de conocerse, otra hora de, sí, no tanto por una sesión y luego a la siguiente semana, sino que en las 4 horas que tengo con el grupo solamente esta semana y en la otra semana las otras 4 horas y no tengo más. Entonces Correcto. toca como comprimir un poco toda esa estrategia cuando son tan poquitos los momentos de encuentro. Cierto, Laura. Ahí está toda la posibilidad de la creatividad de ustedes. El criterio que más queremos decir es, mira, si no haces empatía y si no haces confianza y si no haces motivación y si no tienes comprensión, no le vas a poder enseñar a los estudiantes. Ahora, si tú tienes un grupo de estudiantes que no los ves sino durante 4 horas, entonces, claro, el tiempo para eso va a ser chiquito. Los que tenemos estudiantes 17 semanas como yo, claro, ahí sí tenemos más posibilidades. Totalmente de acuerdo, Laura. Muy bien. Diana, dale. Sin embargo, yo tengo la experiencia de eso que decía la doctora Laura, de que tengo un encuentro, 2 encuentros, y lo usé este semestre. Y entonces el tema siempre, bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están sus familias? ¿Qué miedos tienen? Íbamos a hablar de prescripción del ejercicio, por ejemplo. Y yo, listo, ¿y qué nos vamos a inventar en la era del coronavirus para hacer actividad física en casa? Entonces como que les trataba de aterrizar el tema a la realidad, y este semestre casualmente me pareció que fue mucho más cercano con ellos. De la misma manera, cuando íbamos a trabajar el tema de adolescentes, bueno, ¿qué creen que está pasando en los jóvenes que están ahora encerrados en casa? ¿Y qué creen, cómo se sienten, qué están sintiendo? Yo claramente tenía 2 o 3 horas o a veces una hora, y siempre la primera pregunta es, bueno, listo, todos prendan las cámaras, además tomábamos fotos, además cómo se sienten, además ellos veían que uno estaba con las marcas de la máscara de que había hecho consulta y profe, y eso está muy difícil. Ese tipo de cosas yo tal vez tomaba 10 minutos, 15 minutos, no era así de profundo como lo estaban planteando, pero funcionaba mucho porque todo es como, ay doctora, y usted está haciendo telemedicina, y cómo está eso, y cuéntenos un poquito. Entonces uno conversaba con ellos un momentico y de ahí arrancaba, y entonces le iba mezclando como cosas de la temática. Por ejemplo, doy una clase de sexualidad, entonces listo, ¿qué está pasando con la sexualidad y el coronavirus? Y a mí sí, este semestre de manera especial, siento que me conectó mucho más con ellos, y de hecho, todos después, profe, nos manda la información del coronavirus, profe, por favor, nos cuenta esto. Siento yo que sí se puede, lo que pasa es que obviamente tiene que ser más cortico, y claramente no puede ser estas preguntas tan profundas como nos mostraban, pero yo sí pienso que es una herramienta que a mí personalmente me gustó, y la estoy utilizando. Acabo de terminar una clase, por eso entré tarde y empecé con ese pedazo. Y me gustó, y los conocí, y los volví a ver, los volví a reconocer en su esencia. Eso me pareció muy bonito. Diana, qué refrescante y qué rico oírte, porque a pesar de que tú tienes menos tiempo que lo que tenemos algunos de los profesores acá, tú tienes clarito el criterio que nosotros queremos insistir, y es ningún encuentro, ninguna clase sin empezar con un tema de empatía, confianza, contención y motivación. Si tienes solo 10 minutos, usa. Si tienes 15, dale. Si tienes 20, maravilloso. Pero ningún encuentro, Diana, sin haber tenido
construcción de empatía, construcción de confianza, construcción de contención, construcción de motivación. Y qué chévere que tú lo puedas hacer y puedas inclusive decir, lo cual me parece súper refrescante, que te está yendo mejor ahora que antes. Imagínate tú. ¿Qué nota? ¿Sí? ¿Qué nota? Muy bien, Diana. Gracias. La Victoria, entonces, tú dirás, porque ya se nos cumple la... Ya se nos cumple el tiempo, sí, no hay más manos levantadas. Entonces, ¿cierto? No. Acabo de revisar. Sí, señora, no hay más. Listo. No, pues nos despedimos diciendo, mira, Sí, señor. los pilos van a ser siempre pilos. La motivación también va a ser difícil de construir en algunas ocasiones. Algunos chicos van a utilizar la manera de apagar la cámara para esconderse de ti, pero también en el salón de clases se podía hacer eso. Lo que te quiero decir es, estamos ante una oportunidad extraordinaria. Podríamos pensarnos de una manera muy distinta y podríamos desarrollar cosas que ni las habíamos imaginado, pero es posible, se pueden lograr grandes cosas. Más importante tener presente, tenemos seres humanos que queremos formar para que puedan construir un país, para que puedan apoyar a su región. Y ese se llama la Javeriana y eso es lo que quería la Radio Estudio 1. Hombres y mujeres con el conocimiento al servicio de un país. Bueno, mucho ánimo, qué gusto volver a verlos y verlas y hasta que nos podamos encontrar otra vez en presencia personal. Bueno, pues Sí, gracias. muchas gracias, José Ricardo. Muchas gracias a todos los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud y las personas que nos acompañaron de la Vicerrectoría del Medio. Extenderles la invitación que durante el semestre vamos a proponer un espacio de conversación entre pares a partir de los temas que ustedes mismos propusieron en la autoevaluación que elaboraron al comienzo del intersemestral. De allí hemos analizado estos datos que ahora José Ricardo se refirió a ellos porque tuvimos la oportunidad también de compartirlos con él. Y a partir de allí hemos empezado a identificar unos temas que ustedes han marcado como importantes y bueno, y la idea es que partamos de eso para conversar y que entre todos los profesores nos ayudemos a enfrentar este reto, a sacar lo mejor del momento y acompañar a nuestros chicos a ser mejores y a que puedan ser unos profesionales fantásticos. Entonces, muchísimas gracias, profesores. Muchísimas gracias, José Ricardo, y que pasen todos una feliz noche.